Era una tarde calurosa del 16 de julio de 2003 en las montañas de Sinaloa, cuando un hombre de 34 años llamado Ricardo Medina cometió el error más costoso de su vida. Un error tan simple, tan aparentemente insignificante, que nadie habría imaginado las consecuencias devastadoras que desencadenaría. ¿Alguna vez has pensado cómo un solo momento de ira puede cambiar el curso de tu existencia para siempre? Porque lo que está a punto de escuchar desafía toda lógica, toda comprensión humana sobre la justicia y el castigo. Ricardo no era narco, no era sicario, no tenía conexiones con el mundo del crimen organizado. Era simplemente un campesino que trabajaba en una pequeña parcela de maíz a 12 kilómetros de Culiacán. Un hombre común que se levantaba antes del amanecer para ordeñar sus 3 vacas y regresar a casa al atardecer con las manos manchadas de tierra y el rostro curtido por el sol implacable de Sinaloa. Pero ese día, ese martes maldito de julio, Ricardo se encontraría cara a cara con el hombre más poderoso y temido de México. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, necesito saber algo. ¿Desde qué ciudad nos acompañas en este relato? Déjanos en los comentarios tu nombre y ubicación, porque queremos conocer a nuestra comunidad que sigue estas historias reales del narco mexicano. Ahora, prepárate para conocer los detalles exactos de lo que sucedió cuando un acto de crueldad animal desató la furia del Chapo Guzmán. La historia comienza a las 3:47 de la tarde, cuando Ricardo caminaba por el sendero polvoriento que conecta su parcela con la carretera principal. El calor era sofocante, 39 grados centígrados que convertían cada paso en una tortura, cada respiración en un esfuerzo consciente. Llevaba en su mano derecha un costal de yute, lleno de mazorcas, que pesaba al menos 25 kilos, mientras que con la izquierda se limpiaba el sudor que goteaba desde su sombrero de palma desgastado. Fue entonces cuando escuchó los ladridos desesperados, agudos, que cortaban el aire pesado como cuchillos. Al voltear hacia el sonido, Ricardo vio a un perro callejero de pelaje café claro, flaco hasta los huesos, que se acercaba corriendo hacia él con la lengua colgando y los ojos brillantes de esperanza. El animal no era agresivo, simplemente buscaba compañía, tal vez una caricia, quizás algo de comida. Ricardo se detuvo en seco. Su día a Fies había sido particularmente frustrante. 3 de sus plantas de maíz habían amanecido secas a pesar del riego nocturno. Una de sus vacas mostraba signos de enfermedad, y su esposa le había recordado por tercera vez esa semana que debían 2.800 pesos de la renta de la tierra. La presión se acumulaba en su pecho como vapor en una olla express, y cuando el perro se acercó moviendo la cola con inocencia animal, algo se quebró dentro de Ricardo. Lo que sucedió después duró exactamente 8 segundos. Pero cambiaría su vida para siempre. Ricardo dejó caer el costal de maíz, levantó su pie derecho calzado con bota de trabajo de suela gruesa y pateó al perro con una fuerza brutal que envió al animal volando 3 metros hacia un arbusto de mezquite. El perro aulló de dolor, se retorció en el suelo, intentó levantarse con una pata trasera claramente rota, y finalmente logró alejarse cojeando mientras gemía lastimeramente. Ricardo recogió su costal y continuó caminando como si nada hubiera pasado. No sabía que a exactamente 47 metros de distancia, oculto tras un grupo de nopales gigantes, un hombre de 46 años con bigote espeso y ojos que habían ordenado cientos de ejecuciones, había presenciado toda la escena. Joaquín Archibaldo Guzmán. Lo era el Chapo. Había estado esperando a uno de sus lugartenientes para una reunión clandestina cuando vio el acto de crueldad que acababa de presenciar.
El Chapo tenía muchas reglas en su código personal. No tocar niños, no matar mujeres embarazadas, no traicionar a la familia. Pero había una regla que pocos conocían, una línea roja que jamás debía cruzarse en su presencia. El Chapo no toleraba la crueldad hacia los animales indefensos. Esta obsesión se remontaba a su infancia en La Tuna, Badiraguato, cuando siendo niño de 9 años había visto a su padre golpear hasta la muerte a su perro favorito después de una borrachera. Esa imagen se grabó en su memoria como hierro al rojo vivo, convirtiéndose en trauma que cargaría toda su vida. Los sicarios que trabajaban para el Chapo sabían esta peculiaridad de su jefe. Sabían que podía perdonar robos menores, errores operativos, incluso traiciones pequeñas, pero jamás perdonaría así a alguien que lastimaran a un animal por puro sadismo. Había ejecutado personalmente a 3 hombres por esta razón a lo largo de su carrera criminal. Uno en 1998 por matar a tiros a unos caballos durante un operativo. Otro en 2001 por torturar gatos por diversión. El tercero en 2002 por usar perros como práctica de tiro. Ahora, desde su escondite entre los nopales, el Chapo observaba a Ricardo alejarse por el sendero polvoriento, completamente ajeno al hecho de que acababa de firmar su sentencia de muerte. El capo sacó de su bolsillo un celular Motorola plateado. Marcó un número que conocía de memoria. Y cuando contestaron del otro lado, dijo simplemente 4 palabras que sellarían el destino de Ricardo. Consigan información del campesino. Di. Mientras Ricardo llegaba a su casa de adobe a las 4:15 de la tarde. 3 sicarios del cártel de Sinaloa ya habían comenzado a investigar su identidad. Preguntaron discretamente a comerciantes locales. Revisaron registros de tierras en el ayuntamiento. Siguieron sus movimientos durante 2 días completos. Para el jueves 18 de julio, sabían todo sobre Ricardo Medina Vargas. Sabían que tenía 34 años, que estaba casado con María Elena Torres, que tenían 2 hijos de 7 y 11 años, que debían dinero de la renta, que su parcela producía apenas lo suficiente para sobrevivir. El viernes 19 de julio, a las 7:22 de la mañana, mientras Ricardo preparaba su almuerzo de frijoles y tortillas para llevarse al campo, escuchó el rugido de motores acercándose por el camino de terracería. 3 camionetas Chevrolet Suburban negras se detuvieron frente a su casa, levantando una nube de polvo que cubrió las plantas de chile que María Elena cuidaba junto a la entrada. De las camionetas bajaron 8 hombres vestidos con ropa de trabajo, sombreros vaqueros, botas de piel. No parecían sicarios de película, sino trabajadores rurales normales. Pero Ricardo notó inmediatamente los bultos en sus cinturas que delataban armas ocultas, la forma en que caminaban con confianza absoluta, la quietud peligrosa en sus ojos. El que parecía ser el líder, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la mejilla izquierda, se acercó a Ricardo con pasos medidos. «Buenos días, don Ricardo. Necesitamos hablar con usted». La voz era cortés, pero firme, el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Ricardo sintió como su estómago se contraía en un nudo frío. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. «¿Qué quieren conmigo?». Su voz salió más débil de lo que había planeado, casi como susurro ahogado por el miedo que comenzaba a trepar por su garganta. El hombre de la cicatriz sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Es sobre un perro, don Ricardo. Un perro que usted lastimó el martes pasado. Mi jefe quiere conocerlo personalmente». En ese momento, el mundo de Ricardo se desplomó como castillo de naipes en huracán. Sus rodillas casi cedieron cuando comprendió la magnitud de lo que había desencadenado con su acto impulsivo.
El campesino miró hacia la puerta de su casa, donde María Elena sostenía a su hijo menor contra el pecho, sus ojos llenos de terror silencioso que solo una madre puede sentir cuando percibe peligro mortal acechando a su familia. «No entiendo de qué hablan», tartamudeó Ricardo, aunque su voz traicionaba la mentira. El sudor comenzó a brotar de su frente, a pesar de que eran apenas las 7:30 de la mañana, y el calor del día aún no había llegado. Sus manos temblaron mientras intentaba mantener compostura frente a los 8 hombres que lo rodeaban como lobos acorralando a su presa. El hombre de la cicatriz sacó de su bolsillo trasero un teléfono celular, marcó un número, esperó 3 tonos. «Jefe, aquí está el campesino del que hablamos». Pausa. «Sí, jefe, el del perro». Otra pausa más larga. «Entendido. Lo llevamos ahora mismo». Colgó y guardó el aparato con movimientos deliberadamente lentos. «Don Ricardo, mi jefe quiere invitarlo a desayunar». Es una invitación que no se puede rechazar. Los otros 7 sicarios se movieron sutilmente, cerrando cualquier ruta de escape que Ricardo pudiera haber contemplado. Uno de ellos, un joven de no más de 25 años, con tatuaje de virgen en el antebrazo, mantenía la mano cerca de su cintura, donde se adivinaba la forma de una pistola. María Elena salió de la casa con paso vacilante, cargando aún al niño. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos señores?» Su voz quebrada reflejaba el terror que cualquier esposa de campesino siente cuando hombres armados llegan a su hogar en camionetas sin placas. El líder se quitó el sombrero en gesto de respeto hacia la mujer. «Señora, no se preocupe. Su esposo regresará pronto. Solo es una conversación de negocios». La mentira sonaba convincente, ensayada, como si la hubiera repetido docenas de veces en situaciones similares. Ricardo besó la frente sudorosa de su esposa. Abrazó a sus 2 hijos con la desesperación de quien presiente que podría ser la última vez. En silencio, subió a la camioneta del centro, flanqueado por 2 sicarios que no permitieron que se sentara junto a las ventanas. El convoy arrancó levantando polvo rojizo que cubrió como sudario la humilde casa de adobe. Durante el trayecto de 40 minutos por caminos serpenteantes de la sierra sinaloense, Ricardo intentó procesar lo que había desencadenado. Un simple acto de crueldad hacia un animal callejero había alertado a los sensores invisibles del narcotráfico mexicano. No sabía aún que el hombre más poderoso de México había presenciado personalmente su momento de ira. No comprendía que había violado uno de los códigos más sagrados del Chapo Guzmán. Las camionetas se detuvieron frente a un rancho aparentemente modesto, escondido entre cerros cubiertos de mezquites y nopales. La propiedad no tenía nada ostentoso, solo una casa de adobe de 2 pisos, establos para caballos, corrales para ganado, una antena parabólica que desentonaba con el ambiente rústico. Pero Ricardo notó inmediatamente los detalles que revelaban la verdadera naturaleza del lugar. Las cámaras de vigilancia discretamente colocadas en postes de luz, los hombres armados que patrullaban el perímetro fingiendo ser vaqueros, la cerca eléctrica disimulada entre el alambre de púas convencional. Lo condujeron hacia el patio trasero, donde una mesa de madera rústica estaba preparada para el desayuno. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla que perfumaba el aire matutino con aroma a canela. Pero Ricardo no podía concentrarse en la comida. Su atención estaba fija en el hombre de mediana estatura que se acercaba desde la casa principal. Joaquín Guzmán lo era, caminaba con paso tranquilo, vistiendo jeans deslavados, camisa de mezclilla azul, botas vaqueras de piel gastada. Nada en su apariencia sugería que fuera el narcotraficante más buscado del hemisferio occidental.
Parecía un ranchero próspero, quizás ganadero local, alguien que podría encontrarse en cualquier mercado de pueblo los domingos por la mañana. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran ojos que habían visto demasiada violencia, que habían tomado decisiones que costaron miles de vidas, que habían construido imperio criminal sobre fundamentos de sangre y terror. Cuando esos ojos se fijaron en Ricardo, el campesino sintió como si una corriente eléctrica recorriera su espina dorsal. «Buenos días, Ricardo», dijo el Chapo con voz suave, que contrastaba dramáticamente con su reputación. «Siéntase, por favor. Vamos a platicar como personas civilizadas». Gesticuló hacia una silla de madera frente a la mesa preparada, como si estuviera invitando a un vecino a compartir café matutino. Ricardo se sentó con piernas que apenas lo sostenían. Sus manos temblaron tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa para que no fuera evidente su terror. Frente a él, el hombre que controlaba rutas de drogas que generaban miles de millones de dólares anuales, se sirvió café en taza de barro como si fuera acto más normal del mundo. El silencio se extendió durante minutos eternos. Ricardo podía escuchar su propio corazón golpeando contra su caja torácica, el canto de pájaros en los árboles circundantes, el murmullo lejano de sicarios conversando en voz baja. El Chapo bebía su café lentamente, saboreando cada sorbo, estudiando al campesino con intensidad que hacía que Ricardo se sintiera como insecto bajo microscopio. Finalmente, Guzmán rompió el silencio. ¿Sabe por qué está aquí? Su voz mantenía el mismo tono conversacional, como si preguntara sobre el clima o el precio del maíz en el mercado local. Ricardo tragó saliva. Intentó hablar, pero solo salió croar ronco. Carraspeó. Lo intentó nuevamente. «No, señor, no lo sé». La mentira sonaba patética incluso a sus propios oídos. El Chapo sonrió, pero la sonrisa no contenía calor alguno. Era sonrisa de depredador que juega con su presa antes del golpe mortal. «Déjeme refrescarle la memoria a Ricardo. El martes pasado usted caminaba por el sendero que conecta su parcela con la carretera principal. Llevaba costal de maíz, hacía mucho calor. ¿Se acuerda de eso?» Cada palabra caía como gota de ácido sobre la conciencia de Ricardo. El campesino asintió débilmente, sabiendo que cualquier intento de negación sería inútil frente al hombre que obviamente conocía cada detalle de aquella tarde maldita. «Había un perro», continuó el Chapo, manteniendo tono casual que hacía la conversación aún más aterradora. «Un perro flaco, hambriento, que solo buscaba algo de compañía humana. Y usted decidió patearlo como si fuera pelota de fútbol. Lo envió volando contra un mezquite, le rompió la pata, lo dejó sufriendo en el suelo». La descripción precisa de los eventos hizo que Ricardo sintiera náuseas. El desayuno preparado frente a él se veía ahora repulsivo. El aroma de huevos rancheros se había convertido en olor nauseabundo que le revolvía el estómago. Comprendió que había estado siendo observado durante aquellos fatídicos 8 segundos, que testigo invisible había registrado cada detalle de su crueldad impulsiva. ¿Sabe qué me molesta de su acción, Ricardo? El Chapo se inclinó hacia adelante, acortando distancia entre ellos hasta que Ricardo pudo ver pequeñas cicatrices en su rostro, marcas de décadas viviendo al filo de la violencia. No fue que lastimó al animal, fue la cobardía de hacerlo. Ese perro no podía defenderse, no podía pelear de regreso, no podía vengarse. Era completamente indefenso, y usted abusó de esa indefensión. Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos físicos. Nunca me había pensado en su acto desde esa perspectiva. Nunca me había considerado las implicaciones morales de descargar su frustración contra criatura que no podía responder.
La perspectiva del Chapo, viniendo de hombre responsable de innumerables actos de violencia, sonaba paradójicamente moral, como si existiera código de honor incluso en mundo criminal. «Tengo reglas, Ricardo», continuó Guzmán, regresando a posición erguida en su silla. «Reglas que me han mantenido vivo y próspero durante décadas en negocio muy peligroso. Una de esas reglas es que no tolero cobardía disfrazada de poder. Y eso es exactamente lo que usted demostró el martes pasado». El campesino quiso explicar. Quiso justificar su acción con frustraciones económicas, presiones familiares, calor agobiante que había nublado su juicio. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta como piedras. Sabía instintivamente que cualquier excusa sonaría vacía frente a hombre que había enfrentado presiones infinitamente mayores, sin recurrir a crueldad gratuita. Tuita. El Chapo se puso de pie lentamente. Caminó hacia una cerca de madera donde pastaban 3 caballos árabes de pelaje brillante. Ricardo lo siguió con la mirada, notando cómo los animales se acercaban inmediatamente al capo, buscando caricias en su cuello y hocico. Guzmán acarició con ternura genuina al caballo más cercano, un semental negro con manchas blancas en las patas delanteras. «¿Ve esto, Ricardo? Estos animales me respetan, porque nunca les he dado motivo para temerme. No necesito golpearlos para demostrar que soy más fuerte que ellos. Su poder sobre ellos viene del respeto mutuo, no del miedo». El Chapo siguió acariciando al caballo mientras hablaba, su voz manteniendo esa calma perturbadora que hacía que cada palabra resonara con peso mortal. Ricardo observaba la escena con fascinación morbosa. El hombre que había ordenado decapitaciones, que había declarado guerra a gobiernos enteros, que había convertido territorios mexicanos en campos de batalla, mostraba afecto genuino hacia estos animales. La contradicción era tan absoluta que el campesino se preguntó si estaba viviendo pesadilla surreal. «Cuando era niño en la tuna», continuó el Chapo sin voltear, «mi padre llegaba borracho los viernes y descargaba su rabia contra todo lo que no pudiera defenderse. Mujeres, niños, animales. Creía que eso lo hacía hombre fuerte. Pero yo aprendí que solo lo hacía cobarde patético». Se volvió hacia Ricardo con movimiento súbito, que hizo que el campesino diera salto involuntario en su silla. Los ojos de Guzmán brillaban con intensidad fría, que parecía atravesar el alma de Ricardo como rayos láser. «Mi padre murió alcoholizado, solo, odiado por todos los que conocía. ¿Sabe por qué? Porque confundió miedo con respeto, brutalidad con fortaleza. Usted cometió el mismo error el martes pasado, Ricardo». El campesino intentó hablar, pero el Chapo levantó mano silenciándolo antes de que pudiera articular palabra. «Ahora tengo dilema, Ricardo. Mis hombres esperan que tome acción contra usted. Saben que presencié su cobardía, saben mis reglas sobre maltrato animal. Si no hago nada, pensarán que me estoy ablandando, que pueden ignorar mis códigos cuando les convenga». Ricardo sintió como el terror se intensificaba hasta convertirse en pánico absoluto. Sus manos temblaron violentamente. Gotas de sudor frío rodaron por su frente hasta empapar su camisa. La realidad de su situación se cristalizaba con claridad brutal. Había violado código personal del hombre más poderoso y despiadado de México. «Pero también tengo curiosidad», continuó el Chapo, regresando a su asiento frente a Ricardo. «Curiosidad sobre qué tipo de hombre es usted realmente. ¿Es cobarde que lastima indefensos por costumbre? ¿O fue momento de debilidad que podría redimirse?» La pregunta colgó en el aire matutino como guillotina esperando caer. Ricardo comprendió que su respuesta determinaría si verían nuevamente a su familia,
si sus hijos crecerían con padre o solo con fotografías borrosas en repisa polvorientas. Señor Guzmán, comenzó Ricardo con voz quebrada que apenas emergía como susurro. Fue momento de debilidad. Estaba frustrado, enojado, pero eso no justifica lo que hice. El perro no me había hecho nada malo. No merecía mi violencia. El Chapo estudió el rostro del campesino con intensidad quirúrgica, buscando signos de sinceridad o engaño en cada microexpresión. Había interrogado cientos de hombres durante su carrera. Había desarrollado instinto infalible para detectar mentiras que podría costarle la vida en mundo donde traición era moneda corriente. ¿Siente remordimiento genuino o solo dice lo que cree que quiero escuchar? La pregunta llegó como cuchillada psicológica que obligó a Ricardo a enfrentar verdad de sus propios sentimientos. El campesino cerró ojos durante segundos largos, visualizando nuevamente escena del martes maldito. Vio al perro acercándose con cola, moviéndose esperanzadamente. Recordó el sonido del impacto, el aullido de dolor, la imagen del animal arrastrándose con pata rota. Por primera vez desde el incidente, permitió que culpa genuina inundara su conciencia. Siento remordimiento real, señor. Desde esa tarde no he podido dormir bien. Cada vez que cierro ojos veo al perro lastimado. Mi esposa me preguntó qué me pasaba porque he estado distinto, más callado, más triste. Las lágrimas comenzaron a rodar por mejillas curtidas de Ricardo. Lágrimas que no había permitido brotar desde el funeral de su padre 5 años atrás. No eran lágrimas de autocompasión o terror, sino de vergüenza genuina por acto que contradecía valores que creía poseer. El Chapo observó llanto del campesino sin expresión alguna, como científico estudiando reacción química en laboratorio. Había visto hombres llorar antes de morir. Había presenciado súplicas desesperadas y promesas vacías de cambio. Pero algo en lágrimas de Ricardo le pareció auténtico, desprovisto de manipulación calculada. ¿Qué haría para reparar el daño que causó? La pregunta llegó sin aviso, cortando a través del llanto de Ricardo como espada afilada. El campesino levantó rostro manchado de lágrimas, miró directamente a ojos que habían ordenado muerte de miles. Cualquier cosa, señor Guzmán. Buscaría al perro para llevarlo al veterinario si sigue vivo. Pagaría el tratamiento aunque tuviera que vender mis herramientas de trabajo. Haría lo que fuera necesario para compensar mi crueldad. ¿Incluiría eso trabajar para mí? La pregunta llegó como rayo en cielo despejado, abriendo posibilidad que Ricardo no había contemplado. El campesino parpadeó confundido, sin comprender implicaciones de lo que acababa de escuchar. Necesito hombres que entiendan diferencia entre fuerza necesaria y crueldad gratuita. Hombres que hayan aprendido de errores graves y genuinamente se arrepientan. Su reacción ante esta situación me dice que podría ser ese tipo de hombre. Ricardo sintió vértigo mental mientras procesaba oferta. El hombre que había venido a ejecutarlo ahora le ofrecía trabajo en organización criminal más poderosa de América Latina. La ironía era tan absoluta que se preguntó si había perdido la cordura. No sé nada sobre su tipo de negocios, señor. Soy solo campesino que cultiva maíz y ordeña vacas. El Chapo sonrió por primera vez con algo parecido a humor genuino. Ricardo, algunos de mis mejores hombres comenzaron como campesinos, pescadores, albañiles. La lealtad y principios morales no se enseñan en universidades. Se aprenden en vida dura, trabajando con manos, entendiendo valor del respeto. Se inclinó hacia adelante nuevamente, bajando voz hasta convertirla en susurro conspiratorio. Además, necesito personas que puedan moverse por área rural sin despertar sospechas. Campesinos que conocen cada sendero, cada rancho, cada familia de región.
personas que pasen inadvertidas porque pertenecen naturalmente al paisaje. Ricardo comprendió que estaba siendo reclutado para red de inteligencia rural del cártel, trabajo que involucraría observar movimientos de autoridades, reportar actividades sospechosas, proporcionar cobertura logística para operaciones clandestinas. No sería sicario ni traficante directo, pero se convertiría en pieza del engranaje que mantenía funcionando imperio criminal. ¿Qué le sucedería a mi familia? La pregunta brotó de instinto paternal que superó incluso terror personal. Su familia viviría mejor que nunca, respondió el Chapo inmediatamente. Sus hijos irían a escuelas privadas en Culiacán, su esposa tendría casa nueva con todas comodidades. Usted ganaría en mes lo que ahora gana en año completo. Pero también comprendía implicación no expresada. Si aceptaba, jamás podría retirarse. Si rechazaba, jamás abandonaría rancho con vida. El silencio se extendió mientras Ricardo sopesaba opciones que realmente no eran opciones. Podía morir ahora manteniendo ilusión de integridad moral, o podía vivir comprometiendo alma para proteger familia. La elección era brutal, en simplicidad absoluta. Acepto, señor Guzmán. Haré lo que me pida. El Chapo asintió, como si el resultado hubiera sido inevitable desde principio. Se puso de pie. Caminó alrededor de mesa hasta quedar parado directamente frente a Ricardo. Colocó mano sobre hombro del campesino en gesto que podría interpretarse como paternal si no fuera por contexto siniestro. Bienvenido a Nueva Vida, Ricardo. Pero recuerde esto. Segunda oportunidad que le estoy dando es única. No habrá tercera. Si me decepciona, si traiciona confianza, si vuelve a mostrar crueldad innecesaria hacia indefensos, no habrá conversación como esta. Solo habrá final rápido y olvido permanente. La amenaza resonó con peso absoluto. Ricardo asintió entendiendo perfectamente términos de contrato que acababa de firmar con sangre invisible. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo recibió instrucciones detalladas sobre su nueva función dentro del aparato de inteligencia rural del cártel de Sinaloa. El Chapo personalmente le explicó códigos de comunicación, frecuencias de radio, números telefónicos que debía memorizar y destruir, señales visuales para identificar operativos gubernamentales en la zona. Le entregaron un celular Motorola nuevo con batería que duraba una semana completa, números pregrabados bajo nombres falsos como Primo Juan y Compadre Luis, que en realidad correspondían a comandantes regionales del cártel. También recibió 3,000 pesos en efectivo, como adelanto de su primer mes, cantidad que representaba más dinero del que había visto junto en toda su vida. El trabajo parecía simple en superficie. Ricardo debía continuar sus actividades normales de campesino, pero mantener ojos y oídos abiertos para cualquier movimiento inusual en área de 12 kilómetros cuadrados alrededor de su parcela. Camionetas desconocidas, helicópteros sobrevolando con frecuencia, personas haciendo preguntas sobre propiedades rurales, agentes vestidos de civil preguntando por direcciones específicas. Cuando detectara algo sospechoso, debía marcar número específico y reportar usando lenguaje codificado que acababa de aprender. Las vacas están inquietas. Significaba presencia policial. Va a llover fuerte. Indicaba operativo militar inminente. Los gallos cantaron temprano. Alertaba sobre informantes gubernamentales infiltrándose en comunidad local. Pero la verdadera complejidad del trabajo se reveló cuando el Chapo le explicó red completa de información que Ricardo integraría. Había 17 campesinos más en radio de 50 kilómetros, cada uno responsable de sector específico, todos reportando a comandante regional, quien consolidaba inteligencia antes de transmitirla a niveles superiores de organización.
Ricardo sería eslabón en cadena de vigilancia que se extendía desde fronteras de Sinaloa hasta corazón de Culiacán, red invisible que permitía al cártel anticipar movimientos de autoridades con precisión casi sobrenatural. Cada parcela, cada rancho, cada sendero de montaña tenía observador discreto que pasaba inadvertido porque pertenecía naturalmente al paisaje rural. La reunión concluyó cuando sol comenzaba a declinar hacia horizonte occidental, pintando cielo de tonos dorados que contrastaban dramáticamente con oscuridad de conversaciones mantenidas bajo su luz. El Chapo se despidió de Ricardo con apretón de manos que duró exactamente 5 segundos, tiempo suficiente para que Campesino sintiera fuerza considerable en dedos que habían estrangulado enemigos personalmente. Recuerde, Ricardo, usted ahora es parte de familia que protege a sus miembros lealmente, pero que elimina sin hesitación a quienes traicionan esa lealtad. Su esposa e hijos dependen de que usted entienda perfectamente esta dinámica. Las camionetas negras regresaron a Ricardo a su hogar, mientras atardecer convertía paisaje sinaloense en postal que ocultaba realidades brutales bajo belleza aparente. Durante trayecto de regreso, el campesino contempló magnitud del cambio que había ocurrido en su vida durante transcurso de un día. Había salido de casa esa mañana como agricultor humilde y regresaba como agente de inteligencia del cartel más poderoso de México. María Elena corrió hacia él cuando vio aproximarse las camionetas, rostro marcado por horas de ansiedad que habían envejecido sus facciones visiblemente. ¿Qué querían? ¿Estás bien? ¿Qué va a pasar con nosotros? Las preguntas se atropellaban en su boca mientras examinaba cuerpo de su esposo buscando señales de violencia. Ricardo abrazó a su familia con intensidad que sorprendió incluso a él mismo. Todo está bien, Elena. Van a ayudarnos económicamente. Tenemos nuevo trabajo que nos permitirá vivir mejor. Las palabras sonaban verdaderas técnicamente, aunque ocultaran naturaleza real del acuerdo que había firmado. Esa noche, después de acostar a sus hijos y asegurar que María Elena estuviera dormida, Ricardo salió al patio trasero de su casa. Se sentó en banco de madera improvisado bajo cielo estrellado que había contemplado toda su vida sin realmente verlo. Las constelaciones permanecían idénticas, pero el hombre que las observaba había cambiado fundamentalmente en transcurso de 12 horas. Pensó en perro que había pateado 6 días atrás, acto impulsivo que había desencadenado cadena de eventos imposible de predecir. Se preguntó si Animal seguía vivo, si había logrado sanar de heridas, si alguien lo había encontrado y cuidado. La ironía Zorn no se le escapaba. Su crueldad hacia criatura indefensa lo había llevado a convertirse en parte de organización responsable de violencia a escala industrial. El primer mes de trabajo transcurrió sin incidentes significativos. Ricardo mantenía rutina normal de campesino mientras desarrollaba nuevas habilidades de observación que nunca había necesitado antes. Aprendió a distinguir sonidos de diferentes tipos de vehículos a kilómetros de distancia, a identificar patrones de vuelo de helicópteros que indicaban misiones de reconocimiento versus patrullaje rutinario. Sus reportes iniciales fueron mundanos. Camioneta de Pemex revisando líneas de gas, veterinario gubernamental inspeccionando ganado en rancho vecino, maestros rurales visitando escuela primaria local. Pero cada observación era documentada meticulosamente, transmitida según protocolos establecidos, archivada en base de datos invisible que mapeaba actividad oficial en región completa. La primera situación real llegó durante segunda semana de agosto. Ricardo notó helicóptero militar sobrevolando área con frecuencia inusual. 3 veces en 2 días,
siempre siguiendo mismo patrón de vuelo sobre cañón específico, donde sabía que Cártel mantenía laboratorio de procesamiento. Marcó número memorizado, reportó movimiento usando código aprendido. 6 horas después, laboratorio había sido evacuado completamente. Equipo transferido a ubicación alternativa preparada previamente. Personal reubicado sin dejar rastro de operación. Cuando helicópteros regresaron al día siguiente con equipo de asalto, encontraron cueva vacía que parecía abandonada durante años. El comandante regional lo felicitó personalmente esa noche. Su observación había salvado inversión de varios millones de pesos y evitado arrestos de 12 operarios especializados. Ricardo recibió bonificación de 5.000 pesos adicionales, cantidad que representaba ingreso de 4 meses en su vida anterior. Pero el éxito profesional vino acompañado de costos psicológicos que Ricardo no había anticipado. Cada reporte que enviaba, cada movimiento gubernamental que frustraba indirectamente, contribuía a perpetuación de sistema que envenenaba comunidades enteras con drogas, que corrompía instituciones, que convertía jóvenes en sicarios. Las noches se volvieron inquietas, pobladas de sueños donde veía rostros de víctimas anónimas del narcotráfico, familias destruidas por adicción, estudiantes reclutados forzosamente, policías honestos ejecutados por cumplir deber. Su participación en maquinaria era indirecta, pero innegable. Complicidad que crecía con cada día de servicio. María Elena notó cambio en comportamiento de su esposo, aunque no comprendiera causas subyacentes. Ricardo se había vuelto más reservado, más vigilante, constantemente atento a sonidos externos que antes ignoraba. Dormía menos profundamente, despertaba sobresaltado por ruidos menores, mantenía celular siempre cerca como si esperara llamada urgente. Y así, un simple acto de crueldad hacia un animal indefenso transformó para siempre la vida de Ricardo Medina. Lo que comenzó como 8 segundos de ira descontrolada se convirtió en cadena perpetua de complicidad criminal. El campesino que pateó a un perro callejero nunca regresó realmente a casa, porque el hombre que firmó ese pacto con el diablo ya no era el mismo. Hasta el día de hoy, Ricardo sigue reportando movimientos desde las montañas de Sinaloa, prisionero de la decisión que tomó cuando el Chapo lo miró directamente a los ojos y le ofreció elegir entre la muerte inmediata o la muerte lenta de su alma.